Salmo 68. Atributos gloriosos de Dios. Primera parte. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como he lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jah es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Para empezar con el tema atributos gloriosos de Dios, nos es preciso leer con atención el Salmo 68. El propósito de esta enseñanza es conocer a Dios por medio de sus características piadosas. Empezaremos observando dos atributos muy importantes. El primero, el Dios victorioso, entre los versículos 1 al 3, y el segundo, el Dios misericordioso y justo, entre los versículos 4 al 6. Primero, el Dios victorioso. El Salmo tiene 45 referencias al nombre de Dios. Demuestra a David como quien tenía solamente a Dios en su mente cuando compuso este salmo. Dios ha vencido a sus enemigos y ha dado la victoria a los justos. En el versículo 1 dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como he lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Dios ha vencido a sus enemigos. Y David en este cántico desea que Dios muestre su gran poder ante sus enemigos. David también desea que ellos sean dispersados y que huyan de la presencia de Dios los que le odian. David dice las mismas palabras de Moisés, escritas en Números 10:35. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Ninguno de los enemigos de Dios puede resistir a la presencia de Dios, debido a que no están en el Espíritu con Él. Tampoco pueden prevalecer contra Dios por más unidos que estén. Es triste saber que los hombres sean enemigos de Dios, quien ha sido tan bueno para con todos. Hay hombres que odian a Dios, los hay. Inclusive en el futuro los habrá. Y ellos luchan contra Dios día a día, quieren imponer su débil poder sobre la gran autoridad y el poder de Dios, quieren eliminar a Dios de la mente del hombre, pero ellos serán vencidos y quedarán en vergüenza. No existe quien se jacte en la presencia de Dios y quede impune. No existen personas que detesten a Dios y salgan victoriosas. No hay quien pueda burlarse del Dios Todopoderoso. Todo aquel que se levante contra Cristo sufrirá las consecuencias de su pecado. Todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en este siglo, ni en el venidero, y se convierte en enemigo de Dios. En Marcos 3:29 dice: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo
de juicio eterno. Blasfemar contra el Espíritu Santo es un pecado grave y trae consecuencias terribles para todo aquel que lo enfrente. Este es el pecado de los enemigos de Dios. Y tú eres enemigo de Dios. En el verso 2, David usa dos símiles para comparar a los enemigos de Dios con el humo. El humo es aire de pequeñas partículas gaseosas que resultan de una combustión incompleta, de un combustible producido en fogatas, en brasas, motores de gasolina, etc. El énfasis de este símil es que es cuando este, es decir, el humo, es disipado, desaparecido o desvanecido porque da contra el viento, queda en nada. Así quedarán los enemigos del Señor. El segundo símil es como cómo se derrite la cera ante el fuego. Esta reacción química muestra la debilidad de la cera ante la llama. Los enemigos del Señor terminarán siendo nada. Y el final de los impíos será la muerte delante de Dios. Él es el Dios victorioso. Él marcha impetuosamente delante de sus enemigos. David, por el contrario, en el versículo 3, describe la reacción espiritual de los justos. Dice, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Los justos son los buenos, los rectos de corazón, los que aman a Dios continuamente y quieren hacer siempre el bien. Son quienes practican la justicia, viven la palabra de Dios y hacen su voluntad. Cuando tenemos una vida en Cristo, somos justos y tenemos ese gozo delante de Dios. Esto es posible gracias a su victoria en la cruz. Por eso aquí en la tierra nosotros vivimos para servirlo a Él, para adorarlo a Él, para darle nuestro amor. Él murió por nosotros y nosotros debemos de corresponder a ese amor. Delante de Dios hay abundante gozo para todo aquel que hace su voluntad. Por eso es que David aquí hace esta reacción y muestra aún otra reacción física de los justos. Dice, y saltarán de alegría. Nosotros tendremos fuerzas dadas por Dios para alabarlo con nuestro cuerpo. El segundo atributo es el Dios misericordioso y justo. Dios merece todo reconocimiento debido a su compasión y su justicia. Cantad a Dios, dice el verso 4, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, jae su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Dios merece todo reconocimiento por su compasión. David exhorta aquí a los justos, quienes son el pueblo de Dios, y a la vez está exhortando a la iglesia a reconocer y adorar a Dios de tres formas específicas. La primera forma es cantar únicamente a Él. Para eso fuimos creados, solamente para cantar a Dios. David nos exhorta a cantar salmos a su nombre. Aprendamos los himnos y cánticos espirituales que exalten el nombre de Cristo. No aprendamos otros géneros de música como lo es la ranchera, la huasca, el reggaetón,
Otros géneros de música, el vallenato, la música para aplanchar, todas estas cosas, eso no adora a Dios. Eso es adorar al hombre, exaltar la carne. Y se vuelve pecado en nuestras vidas cuando quitamos la adoración de Dios, quitamos el cantar a Dios por cantarle a la carne y complacer nuestra carne. Debido a que estos cánticos nos llevan al pecado, a cometer infidelidad, a las drogas, al licor, a tantas cosas como estas. Cantar al Señor es muy importante. Así adoramos y bendecimos a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Adoramos al Espíritu Santo, nuestro Dios. Los hijos de Dios somos llamados a adorarle únicamente a Él. Charles Spurgeon dijo, ¿quién tiene más derecho a la música que los santos? Toda mi música y alegría se dirigirán hacia la santidad y harán resonar el nombre del Dios feliz. Cuando cantamos alabanzas a Dios, reconocemos su poder y su amor. La segunda forma es exaltar al Señor. Dios cabalga sobre los cielos, allá sobre las nubes. Él hace lo que quiere en el universo. Alabémosle por su poder, por su grandeza y majestad. La tercera forma es alegrarnos delante de Él. Es decir, Jehová es su nombre. Este nombre significa, Él es el que es. Cuando Él se le presentó a Moisés, le dijo, yo soy el que soy. Y punto. Y ese es el nombre al cual nosotros debemos de adorar, de exaltar. Por lo tanto, nuestra actitud debe ser alegre, amorosa y entregada delante de Él, agradecida delante de Dios. Demostremos que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y después de esto, David menciona los motivos por los que debemos adorar a Dios. Dios es justo y misericordioso. Dios es Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Dios es Padre de quienes no tienen padre ni madre, de quienes están solos, desamparados y desprotegidos. Y es defensor de aquellas mujeres a quienes se les ha muerto su esposo y no tienen hijos y nadie más que las ayude y luche por ellas. Así es Dios en su santo templo. Dios es misericordioso y justo. En la casa de Dios moramos las personas necesitadas que Él quiso traer para ser solo un pueblo. Tú y yo éramos esos viles y menospreciados. De lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Muchos de nosotros éramos menospreciados, no nos querían, no daban un peso por nosotros, pero Dios nos tomó, Dios nos ayudó, Dios nos bendijo, Él nos dio una nueva oportunidad. Y esa oportunidad hoy la tenemos que valorar, hoy la tenemos que aprovechar. Adorar al Señor en su casa, en su templo. Por eso hoy debemos cuidar el templo que somos nosotros. Él vino a morar en nosotros, en nuestro corazón. En nuestro corazón está su presencia, pero también en el templo físico está la presencia del Señor. David dice en el verso 6 que Dios hace un lugar a los desamparados. Él prepara un hogar para los solitarios. Se acuerda de los que están en la cárcel y los ayuda a salir adelante.
libera a los prisioneros y les da prosperidad. Dios se complace en amparar a los que no tienen a nadie que los ame y los proteja y que han sido olvidados por los demás. Él se encarga de hacerlos prosperar y de que olviden el dolor, mientras los que practican el pecado de la rebeldía contra Dios sufrirán las consecuencias. Habitan en una tierra desierta, en una tierra que no da fruto, lejos de la presencia de Dios, abandonados a su propio destino. El pecado de la rebeldía es el que nos aleja contra Dios, el que nos aparta de su presencia y el que hace grandes estragos en nuestra vida. Hoy culminemos esta primera parte dándole gracias a Dios por estos atributos, porque Él es Dios victorioso, Él es Dios misericordioso y justo, y tenemos un Dios de victoria, un Dios de poder, no un Dios pequeño ni derrotado, sino un Dios grande. Tenemos a un Dios muy misericordioso y que aplica su justicia a los que realmente no tienen quien les haga justicia. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Gracias al Señor Jesús por haber ido a una cruz, por haber muerto por nosotros. Señor, te damos gracias, Jesús. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios victorioso, que tú eres nuestro Dios misericordioso y justo. Gracias, Señor, por haber ido a una cruz a morir por nuestros pecados. Si tú no has reconocido a Cristo, hoy es el día en que le digas: Señor Jesucristo, entra a mi corazón, perdona mis pecados. Tú has ido a morir por una cruz por mí. Te amo, te necesito. Entra a mi corazón, entra a mi vida y haz lo que quieras conmigo, Señor. Gracias porque tú eres mi único Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.